Poder Acuícola. Un programa dirigido a todos los emprendedores que deseen producir en forma sustentable, generar alimentos, ingresos y mejorar la calidad de vida, siempre fomentando el consumo del pescado, conociendo las bondades nutritivas. Poder Acuícola, con la doctora Susana Barúa. Para todos ustedes, un lunes más compartiendo con Poder Acuícola. De esta manera seguir trabajando en el fomento de la producción y también aumentar nuestro consumo de pescado. Este programa hoy va a estar respondiendo a todas las consultas que hemos tenido a través de las redes sociales, principalmente a través del Facebook, y que nos han llegado también al WhatsApp. Así que muy feliz de poder compartir, poder transmitir y poder responder las consultas de todos ustedes. Luego de tener la compañía del profesor Miguel, que estuvo con nosotros compartiendo el lunes pasado sobre la experiencia exitosa y que fue también premiada a través del Ministerio de Educación, que es Piscicultura en mi comunidad, nos han consultado de qué manera se puede implementar las granjas integrales y las fincas piscícolas modelos en las escuelas y en los colegios agropecuarios. Primeramente, ustedes deben de recibir una capacitación para que puedan conocer qué es piscicultura con todos los miembros de la comunidad educativa, los alumnos y los profesores guías. De esta manera, posteriormente poder implementar, poder construir el estanque, engordar y luego consumir. ¿De dónde pueden recibir las capacitaciones? Pueden solicitar al Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del programa de acuicultura, a la Misión Técnica Taiwán, a la entidad binacional Yacyretá, y nosotros desde Poder Acuícola todos los lunes vamos a estar dándole los tips principalmente para la construcción de los estanques, que es donde generalmente observamos problemas a nivel nacional en el rubro de la piscicultura. ¿Qué otro tema han consultado? Han consultado cuáles son las condiciones que debe de reunir el terreno para poder iniciarse en el rubro de la piscicultura. Y una pregunta que nos han hecho, pero siempre recorriendo el país y también en las redes sociales, es el mercado. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Como hemos dicho en los programas anteriores, es el tipo de terreno que tiene que ser arcilloso, tenemos que tener disponibilidad de agua, que puede ser una naciente o puede ser un arroyo y traer por gravedad el agua. Pero algo importante de señalar, si tenemos una naciente, también nos han consultado si se debe construir al costado de la naciente o se puede construir sobre la naciente del estanque. Nosotros debemos de cuidar y de proteger el recurso natural agua en este caso. Entonces siempre tenemos que hacer una protección alrededor de la naciente y construir al costado y llevar por gravedad el agua en la entrada de nuestro estanque. Entonces eso es algo muy importante que muchas veces por falta de conocimiento nosotros perdemos nuestro manantial y nuestra fuente de agua, que es muy importante para lo que es piscicultura y para todas las producciones agropecuarias. También han consultado. Otro factor importante es la topografía. Como hemos dicho anteriormente y somos muy reiterativos,
porque queremos que puedan aprender y lo puedan hacer de la mejor manera su estanque, la topografía influye más en el costo. A mayor desnivel que tenga un terreno, va a aumentar el costo de la construcción, teniendo en cuenta que siempre se calcula horas máquina. Con un promedio para un estanque de 10 por 30, que son 300 metros cuadrados, tenemos 8 horas aproximadamente. Y el costo sería 2.400.000 aproximadamente, o 750.000 se llama comprar solamente combustible. Al tener ya construido el estanque, nosotros tenemos que tener en cuenta que no debe estar lejos de la escuela, no debe estar lejos de la casa, de la finca, del productor. ¿Por qué? Porque la piscicultura es un rubro que requiere de mucha observación diaria, 2-3 veces al día. ¿Por qué? Porque los peces que nosotros estamos engordando no los vemos, sino más bien vamos a tener ciertas variaciones en el comportamiento, que es lo que nos va a dar a nosotros un indicador de que algo está pasando en forma negativa en el medio donde ellos están viviendo, que es el agua. Al tener esas condiciones, entonces podemos construir el estanque siempre con el compromiso de toda la comunidad. Cuando hablamos de comunidades educativas, los chicos, los alumnos, se tienen que involucrar, así como había dicho el profesor Miguel, tienen que construir. Pueden hacerlo a pala, pueden tener el apoyo de la municipalidad, y en ese caso se hace con la retroexcavadora, o unir fuerzas y construir el estanque. De esa manera también convivir y tener esa responsabilidad en forma conjunta. Se valora mucho más cuando hay un esfuerzo mutuo y conjunto para poder realizar un programa productivo. ¿Por qué decimos programa? Porque generalmente los proyectos ya se tiene el concepto de que se inicia y termina y no es sustentable. Y lo que buscamos a través de Poder Acuícola siempre es que el proyecto piscícola que se inicie en una escuela o en una finca de productor sea sustentable, o sea que a través del tiempo siga produciendo y que genere ingresos. Vemos el tema del mercado. El mercado, nosotros somos un país que nos gusta consumir el pescado, entonces ya va a depender de cada productor que se ingenie para poder comercializar. Puede ser a través de pesca y pague, que hemos visto en varios lugares ya, o si no, puede ser la venta directa al consumidor. Uno mismo puede pescar en una conservadora y empieza a recorrer las localidades donde está su finca y así hacer conocer que tiene producto y darle a entender también a las personas la calidad de ese producto. Cuando hablamos de productos provenientes de piscicultura, estamos diciendo que se trabaja dentro de las buenas prácticas de producción, o sea, se tienen en cuenta todas las condiciones óptimas para que ese animal, en este caso los peces, se puedan desarrollar. Si no le damos las condiciones, vamos a tener primero mortandad y no vamos a tener ganancia de peso. Por eso es importante siempre tener en cuenta las buenas prácticas de producción. Conocemos de dónde traemos los alevines, conocemos qué alimentos le estamos dando y entonces ahí podemos garantizar que ese producto es inocuo para la salud humana y para poder consumir. De esa manera nosotros vamos creando el ambiente comercial y el propio consumidor es el que te va a hacer la propaganda de tu producto, sea tilapia o pacú. Lo que más se produce en nuestro país, como sabemos, es la especie exótica tilapia y nuestra especie nativa, el pacú, que ha aumentado muchísimo su producción gracias a la disponibilidad de alevines. Tenemos disponibles alevines y a un precio justo, que es algo muy importante, que no fluctúe los precios que anteriormente ocurría al no tener disponibilidad de semilla o de alevines como todos conocemos. Entonces son pequeños detalles que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de producción, cuando hablamos de comercialización también. Tenemos que mantener la calidad del producto. De esa manera vamos a mantener también a los consumidores y cada vez vamos a tener mayor consumo a nivel nacional, que es una gran debilidad aún en nuestro país, que el consumo per cápita es bajo, entonces tenemos que ir aumentando. Tenemos también una fortaleza que es una planta de procesamiento móvil a través del cual
solicitando ustedes al Ministerio de Agricultura y Ganadería, esa planta puede estar disponible para los productores y así se hace la transferencia de lo que es darle valor agregado a la producción a través del fileteado de tilapia, despinado, utilizar la piel de la tilapia, como vimos la vez pasada en el programa anterior, para la gastronomía, el puchero, también hacer caldo, tener esa variedad de preparar platos variados a base de pescado y ir consumiendo y también tener esa cultura de por lo menos consumir 2 o 3 veces por semana pescado. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Si tenemos nuestra propia producción. Como todos sabemos, como aún no hay mucho volumen a nivel país, el precio del producto aún es elevado. Entonces, siempre decimos que el filete consume la parte superior del triángulo de la sociedad y nosotros tenemos que producir. De esta manera vamos a consumir nuestra producción, teniendo en cuenta que son productos de alto valor nutritivo, cuidando nuestra salud y también aumentando el consumo de pescado en nuestro país. Al aumentar el consumo de pescado tenemos que producir más. Al producir más va a haber ya una cadena que posteriormente podamos exportar ese producto, pero todo va a depender de nosotros y para eso está Poder Acuícola, que le va a ir apoyando a ustedes. Van a conocer también ustedes a qué instituciones se pueden acercar, porque muchas veces el productor de Concepción no conoce a qué institución se puede acercar para poder tener el apoyo del gobierno nacional, porque sí se necesita de ese apoyo de los municipios, las gobernaciones, del Ministerio de Agricultura, de las entidades binacionales que tienen técnicos y también que tienen presupuesto para poder iniciar un programa productivo. De esta manera vamos a estar contestando también muchas consultas que nos han llegado a través del Facebook. Comisión de Salud Animal Regional Teniente Esteban Martínez Chaco, a la vanguardia de la producción ganadera, con la oficina móvil, equipada e instalada con la más alta tecnología. Es una de las mejores herramientas para la lucha contra la aftosa. Porque invertir y vacunar es asegurar la sanidad del ganado. Vuelve el espacio más valioso para el empresario y productor agropecuario. Expo Pioneros. Demostraciones de campo con circuitos forrajeros y agrícolas. Capacitaciones y talleres con especialistas internacionales. Semilleros y agroinsumos. La ganadería como plato fuerte con distintas razas y la Expo Nacional de Brahman. 4 días de intenso aprendizaje en la principal plataforma de negocios y capacitación. Expo Pioneros. Desarrollo chaqueño. Del 29 de mayo al 1 de junio. Seguimos respondiendo a las consultas. También nos ha llegado una consulta de un productor del departamento de Caaguazú, que qué especie es lo que nosotros recomendamos que se produzca. La especie que recomendamos que se produzca depende de la zona del departamento y del consumidor. A nivel nacional, la especie
que más se está produciendo, teniendo en cuenta el mercado, es la tilapia. ¿Por qué? Porque la tilapia llega a los supermercados, a los restaurantes, a los hoteles, y también es la especie que ya está habilitado por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación para que pueda ingresar al almuerzo escolar a través de las compras públicas. Esta es una gran oportunidad que van a tener todos ustedes para poder comercializar su producto, pero vamos a tener que unir esfuerzos entre todas las instituciones y también la Asociación de Acuicultores del Paraguay para que pueda incorporarse al almuerzo escolar. Pero para que pueda incorporarse, ¿qué necesitamos? Necesitamos que los productores estén unidos, que hagamos planes pilotos y de esta manera empezar a comercializar filete de tilapia. Eso es lo que hay que dejar bien claro. Tenemos varias plantas de procesamientos privados y también tenemos una que es de la Asociación de Piscicultores de Nueva Alborada. Entonces nosotros siempre vamos a estar dando la información precisa a ustedes. Debemos de producir tilapia cuando se hable de compras públicas y de almuerzo escolar. También una especie muy querida por el consumidor es la especie nativa nuestra, que es el pacú, el Pieractus mesopotamicus, y actualmente también tenemos la posibilidad ya de iniciar a producir en estanque surubí. Entonces son las especies que hoy se están produciendo. Aparte de todas las especies que ya citamos, tenemos la producción de boga, de carimbatá, de otras especies más que también tienen mercado. Todo lo que es producto de piscicultura se consume. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos menos recursos en los ríos. Vamos a insistir, vamos a constantemente dar a conocer esta debilidad que se está viviendo en nuestro país y en todos los países que se dedican a la pesca extractiva. ¿Por qué? Porque ha aumentado la cantidad de pescadores a nivel global y ha disminuido el producto de extracción. Entonces estamos teniendo presión sobre los productos ictícolas, y una forma de disminuir esa presión es aumentando la producción piscícola. Entonces nosotros, el Paraguay es un país mediterráneo, bendecido por los recursos naturales. Se aprovecha menos del 10% de los recursos naturales para producción ictícola. Hay que tener en cuenta que tenemos tierra en abundancia, terrenos arcillosos, abundante agua de calidad y cantidad, y la topografía también, cosa que en otros países como Taiwán, por ejemplo, no es bendecido hablando de recursos naturales. Ahora sí, nosotros debemos de incorporar tecnologías para poder producir mucho más y ahí pensar en la exportación. Muchos quizás le puedan hablar de exportación, pero aún nos falta producir mayor volumen. ¿Por qué? Porque las empresas que quieren importar productos te piden volumen en forma constante y mensualmente. Entonces tenemos que unirnos, tenemos que asociarnos, tener ese trabajo de cooperativa, hacer clúster y de esa manera ir aumentando la producción. ¿Qué es clúster? Clúster es cuando todos nos asociamos y nos beneficiamos entre sí dentro de una producción. El productor produce, hay una empresa, no es que se dedique a copiar, eso nosotros no estamos tampoco de acuerdo. O sea, personalmente yo no estoy de acuerdo con acopiar productos. ¿Por qué? Porque no se paga precio justo a los productores que realmente están trabajando. Por eso que nosotros como productores tenemos que producir y comercializar directamente al consumidor, sea producto fresco, sea un producto procesado, congelado, a través de productos a base de pescado elaborados que vendrían a ser las empanadas, las milanesas, y luchar para que pueda incorporarse al almuerzo escolar. Ya se han hecho varios trabajos donde se pueden hacer planes pilotos en los departamentos de Itapúa, departamento de
Caaguazú, departamento de San Pedro, de Paraguarí. Entonces ahí podemos empezar en los distritos donde tengamos mayor producción, donde se involucren los padres, y de esta manera tener planes pilotos exitosos para posteriormente sí poder ir replicando a los demás departamentos. No podemos abarcar todo el país porque, como todos sabemos, la región occidental, 1% aproximadamente tiene producción piscícola, y el resto se dedica casi en su totalidad a la producción ganadera, y ahora se está incorporando lo que es la producción de arroz, entre otros rubros. Pero nosotros tenemos la fortaleza de que estamos empezando y que podemos crecer muchísimo en lo que es piscicultura. Dijimos que estamos usando un aproximado de 10% de los recursos naturales. Imagínense todo lo que aún podemos crecer, pero eso depende también mucho de la voluntad y del conocimiento. Por eso está Poder Acuícola, para darle conocimiento a los productores y para que posteriormente ustedes puedan implementar en su finca. Hay muchos productores que están mejorando gracias al programa. ¿Por qué? Porque estamos hablando con especialistas, con productores, con profesores, con estudiantes que van implementando. No es una presentación muy científica, sino son programas que realmente se involucra con el productor cotidiano, teniendo en cuenta la realidad de cada departamento. Como siempre decimos, el departamento de Itapúa es un departamento donde las condiciones son diferentes al departamento de San Pedro, al departamento de Concepción, al igual que el tipo de terreno. Entonces todo eso va variando, y entonces nosotros tenemos que tener un conocimiento amplio y de esta manera llegarle a ustedes con conocimientos técnicos que puedan ser implementados y que realmente le resulte a cada uno de ustedes en sus fincas. Y por qué no soñar que todas las escuelas agrícolas tengan piscicultura en su terreno. De esta manera, hoy falta recursos humanos capacitados en piscicultura. Es una gran debilidad del sector. No tenemos profesionales, no tenemos recursos humanos que sepan filetear, que puedan ir a trabajar en una empresa. Nosotros ahora estamos generando un viaje a Argentina, a Chaco, La Leonesa, para poder tener un intercambio de experiencia con una gran empresa que se dedica a hacer la producción asociada de pacú con arroz. ¿Cuál es el objetivo desde Poder Acuícola con el apoyo de la Secretaría Nacional de Conservación? Es que los productores puedan viajar hasta allá, puedan conocer la planta de procesamiento y puedan tener esa visión de todo lo que uno puede hacer en innovación en la parte gastronómica principalmente. ¿Por qué hablo de gastronómica? Porque esta empresa le da valor agregado a todo lo que es el producto al pacú. Entonces realizan distintos cortes del pacú y distintos platos, y en base a eso va comercializando. Y el 100% del pacú es aprovechado, ¿verdad? Y eso queremos ir trayendo a nuestro país e ir aplicando gradualmente en la finca de los productores. En este caso vamos a ver todo lo que es procesamiento en pacú, pero también lo podemos hacer en tilapia. Como ustedes saben, tilapia, cuando hablamos de filetado, se aprovecha el 33% y el resto aún no se aprovecha. Entonces eso tenemos que nosotros llegar a aprovechar un 80%, y vamos a estar ya muy felices de poder lograr ese cambio en la producción y en el aprovechamiento de los subproductos, porque muchas veces el productor o vende entero o vende solamente filete, y varía mucho los precios. Porque también no estamos, personalmente, como lo dije anteriormente, porque quizás algunos no estén de acuerdo, no estoy de acuerdo con los acopiadores porque le pagan un precio mínimo al productor. El productor es el que día a día se esfuerza, el que le alimenta, el que ve las condiciones, el que
pone su tiempo ahí y el acopiador viene, cosecha y lleva el producto y le paga un precio mínimo. Entonces prácticamente el productor no gana, y de ahí viene el concepto muchas veces que la producción no es rentable, pero no solamente en piscicultura, sino en todos los rubros agropecuarios. Nosotros, como los países desarrollados, tenemos que generar ventas directas al consumidor y trabajar mucho en la presentación de los productos. Eso también es importante. Muchas veces tenemos un producto de excelente calidad, pero no sabemos cómo ofrecerle al productor. Tiene que estar limpio, tenemos que tener un local, una pequeña planta de procesamiento donde tengamos todo con acero inoxidable, y entonces eso va a garantizar que nuestro producto sea inocuo, y también va a hacer que el consumidor tenga mucho más confianza en comprar productos provenientes de la piscicultura. ¿Qué ocurrió hace poco? Tuvimos mortandad de peces, que después de varias semanas recién se dijo la condición del por qué se ocurrió esa mortandad, pero las pescadoras que estaban al costado del río no pudieron comercializar su producto. ¿Por qué? Porque ya se tuvo ese miedo del por cuál habrá sido la causa de la mortandad. Entonces tenemos muchas ventajas en piscicultura, donde le podemos ofrecer al consumidor productos inocuos realmente, y que le podamos decir estos pescados que usted va a consumir se ha alimentado con balanceado que nosotros mismos hemos producido, teniendo en cuenta la materia prima que tenemos en la finca, y le podemos mostrar, ser buenos comerciantes, saber ganarle al consumidor. No es difícil, pero depende mucho de cómo uno empiece a innovar, de qué manera trabaje con el marketing, que no se necesita de mucho conocimiento, sino de mucha voluntad y deseo de surgir, deseo de tener productos diferenciados. En eso es lo que nosotros tenemos que trabajar como piscicultores, tener productos diferenciados a precios justos, y vamos a ir aumentando nuestro consumo de pescado y nuestra producción, que justamente es el eslogan de Poder Acuícola. Te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând să te revăd până în zori. De ce nu mi-ai spus oare că este acăzătoare? Pe-al cui cer vei răsări, pe-al meu sunt nori. O stea a mea. Cada vez que disfrutás Lactolanda, sos parte de grandes logros. Lactolanda, ganadora del ranking de marca segundo año consecutivo en categoría lácteos, como la marca más preferida y consumida del país. Lactolanda, ganadora del Top of Mind 2019, quinto año consecutivo en categoría yogurt, como la marca más recordada y consumida. Lactolanda, la salud de cada día. Para una masa más suave y hacer todo lo que te imaginas. Harina de trigo Sol Blanca, Molino Harinero Sommerfeld. Ponemos en tus manos un producto de alta calidad. Planta industrial J. Eulogio Estigarribia. Sucursales en todo el país. La esperada Expo Pioneros, con la ganadería en su máxima expresión. Expo Nacional de Brahman, más de 400 animales de todas las razas, avosalia corral, equinos y bovinos, remates de reproductores e invernada y juzgamientos, confinamiento demostrativo, capacitaciones y mucho más. La mejor ganadería nacional del 29 de mayo al 1 de junio en Expo Pioneros, Desarrollo Chaqueño.
programas que hemos compartido con personas que realmente se dedican y día a día están en su finca. Como ejemplo le tenemos a don César Benítez, que es un ejemplo de productor del departamento de San Pedro. ¿Por qué siempre le nombramos mucho a don César? Porque don César es un productor líder. Hoy lo que buscamos y lo que se busca en todos los países, teniendo en cuenta que cada vez aumenta más la cantidad de población a nivel mundial, es producir alimentos. Pero ¿cómo vamos a producir realmente alimentos de calidad? Teniendo líderes en las comunidades rurales para que puedan generar y puedan ser ellos los que se encarguen de replicar proyectos exitosos en sus comunidades. Don César tiene una granja, como todos ya sabemos, una granja integral, donde su terreno no es apto para hacer ninguna producción agrícola y tampoco la parte pecuaria, pero sí es apto para hacer piscicultura. Él empezó sin conocimiento, en forma empírica, digamos, pero tenía mucho deseo de hacer piscicultura. Es más, primeramente le habían dicho que haga un balneario en ese lugar y él no quiso hacer porque él siempre tuvo en su mente, siempre quiso tener producción piscícola. Empezó con estanques pequeños de 3x5 y posteriormente tuvo la grata oportunidad de conocer a Juan Pío Rivaldi y al equipo del programa de acuicultura que todos ustedes le conocen, y se realizó la primera capacitación. La primera capacitación consistió en darle a conocer a todos los productores del distrito de Itacurú y el Rosario qué es la piscicultura, porque muy poco se conoce, que es la cría de peces en estanque controlado por el hombre, así como lo dice la definición. Tiene que estar controlado por el hombre y se hace en agua estancada cuando hablamos de acuicultura extensiva y semi-intensiva. Eso es algo muy importante también de conocer. Semi-intensiva es cuando ya hay más intervención del hombre, y extensiva, que ya muy pocos casos de producción de piscicultura extensiva tenemos, porque siempre hay intervención. Extensiva sería en el caso de que uno compre alevines y lleve en sus tajamares sin ninguna intervención, espere el tiempo, llega a los 6 meses y trate de cosechar producto. Ese es el extensivo. En el caso de don César es una producción semi-intensiva, donde hay mucha intervención de parte de él, donde él le está produciendo su propio balanceado artesanal. ¿Por qué le denominamos balanceado artesanal? Porque él utiliza materia prima que tiene en su propia finca para disminuir en un 30% el costo de la producción de peces. Luego integra otros rubros, integra la producción de hortaliza y a la producción de cerdo. En el caso de don César, él siempre ha integrado piscicultura, cerdo y producción de hortaliza, que es una granja agroacuícola integral que ha sido implementada en nuestro país gracias al apoyo de la FAO y de la Red de Acuicultura de las Américas, que ha apoyado pequeños proyectos productivos integrales, modelos, y uno de los casos exitosos a nivel Latinoamérica y el Caribe fue el de don César Benítez, que hasta hoy día él sigue siendo nuestro brazo ejecutor en distintos departamentos. Es más, gracias a esa granja hoy la entidad binacional Yacyretá tiene como objetivo implementar las granjas integrales en escuelas agrícolas y hacer modelos en las zonas de influencia en los departamentos de Itapúa, departamento de Ñembucú, departamento de Caazapá y de Misiones. También desde Poder Acuícola nos solidarizamos con todos los afectados de las inundaciones en los distintos departamentos a nivel nacional, y yo sé que Paraguay es un país solidario, por eso cada día uno ve a través de los medios que se van sumando personas
a solidarizarse con los afectados de las inundaciones en los departamentos que justamente son áreas de influencia y más la zona del Chaco también. Pues podemos nosotros también desde Poder Acuícola sumarnos a esta gran campaña de solidaridad a nivel nacional y le damos mucha fuerza a las personas que no pierdan esa fe y que lleguen a las instituciones para que le puedan ayudar realmente. Siguiendo con lo que estábamos hablando, el tema de las granjas integral de don César Benítez, él es un ejemplo para nosotros. Buscamos líderes, productores jóvenes. Hoy es el momento de buscar líderes en los distintos sectores, sea productivo, la parte de marketing, la parte de comercialización de los productos. De esta manera realmente vamos a generar cambios en la cultura productiva. Como sabemos, a nivel los países vecinos estamos teniendo una crisis, pero nosotros tenemos que levantarnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Justamente haciendo producir los terrenos que tenemos disponibles en el país, que tenemos muchísimos, pero tenemos que generar que sea realmente rentable. ¿Y cómo vamos a saber si nuestra producción es rentable? Teniendo justamente lo que muchas veces no queremos hacer, que son las anotaciones. Tenemos que anotar diariamente, como en toda producción. Las grandes empresas tienen registrado absolutamente todo, cada insumo que se utiliza, mano de obra, absolutamente todo. Entonces vamos a saber cuánto fue nuestro gasto y que ha ingresado para saber la ganancia que nos da esa producción. Porque hoy todo el mundo te pregunta, ¿es rentable la piscicultura? La piscicultura es una producción muy rentable teniendo en cuenta, la conversión de alimento a carne. Es 1:1. 1 kilo de balanzado te produce 1 kilo de carne. Pero eso se va a dar si nosotros le damos las condiciones de temperatura, calidad de agua, si le alimentamos en el horario indicado, si tenemos en cuenta si muchas veces no tenemos mayor producción de algas de lo que se requiere, porque ahí tenemos una competencia. Eso es importante. Calidad de agua. Cuando hablamos de calidad de agua, aquí incluye lo que es la producción de las algas microscópicas, como dijimos la vez pasada. Eso genera incorporación de oxígeno en los estanques y también es alimento de alto valor contenido en proteína para los alevines principalmente. Ahora, si tenemos mucha producción de estas algas microscópicas, vamos a tener una competencia por el oxígeno entre las algas con los peces y vamos a tener problemas de oxigenación. Algo que también nosotros recomendamos y que ahora estamos viendo mucho en los estanques es que empiezan a reproducirse las plantas acuáticas, como por ejemplo el aguapé. Eso no debe estar, porque algunos dicen que le da sombra, que le protege de las altas temperaturas. No, nosotros no recomendamos y no está indicado tener plantas acuáticas en los estanques de producción. ¿Por qué? Porque compite con los peces por el oxígeno y también evita que los rayos solares penetren hasta el estanque y ahí no se produce el proceso de fotosíntesis. ¿Para qué es importante el proceso de fotosíntesis? Para poder producir las algas microscópicas, que es lo que va a dar la oxigenación en los estanques. Eso es algo importante y que debemos de resaltar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando en una producción semi-intensiva. Es diferente si tenemos tecnología como aireadores. Si tenemos aireadores, no necesitamos la producción de algas, pero en ese caso necesitamos que los peces 100% se alimenten de un balanceado comercial con alto porcentaje de proteína para tener realmente la ganancia de peso que debería tener diariamente y llegar a los 6 meses con un promedio de 500 gramos la tilapia y llegar con un promedio de 1 kilo el pacú. Se puede llegar a mucho más, pero eso ya depende mucho del manejo, pero un promedio siempre es 500 gramos tilapia, que es el peso que nos pide el consumidor, los supermercados, los restaurantes, y para el pacú mínimo
se requiere 1 kilo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a consumir pacú proveniente del río que tiene 2,5 kilos, 3 kilos aproximadamente. Pero gradualmente nuestra cultura está cambiando y debemos de reducir el peso y aumentar nuestra ganancia desde la producción piscícola en las distintas especies que estamos citando. Como vimos la vez pasada en Isla Valle, Juan Pío Rivaldi tenía agua P, pero en su reservorio de agua. ¿Qué significa reservorio de agua? Es el estanque donde él captura agua, sea de lluvia o que viene del arroyo, y la función en este caso de las plantas acuáticas es de filtrar, o sea, de limpiar de toda sustancia que pueda ser tóxica para los peces. En ese caso es importante tener plantas acuáticas para limpiar el agua que va a entrar posteriormente al estanque de producción. Ahora, si nosotros tenemos muchas de estas plantas acuáticas en el estanque y por ciertas circunstancias no estuvimos presentes, cosa que está mal, pero podemos quitar absolutamente todo con una red, y esas plantas acuáticas son fuentes de proteína. Se le puede dar como alimento proteico al bovino, en el caso de aguapé y otras plantas acuáticas. Entonces todo se puede reutilizar para generar integración en la producción. Vamos a seguir respondiendo y seguir mostrando imágenes de fincas modelos de nuestro país a través de Poder Acuícola. En la vida todos tenemos una lucha. La mía son las dietas. Empecé de muy chica y desde ese momento me siguieron a donde iba. Con la misma apariencia de siempre y con las mismas tentaciones de siempre. La dieta te da guerra, pero vos elegís con qué pelear. Esté más dulcemente sano. Vuelve el espacio más valioso para el empresario y productor agropecuario. Expo Pioneros. Demostraciones de campo con circuitos forrajeros y agrícolas. Capacitaciones y talleres con especialistas internacionales. Semilleros y agroinsumos. La ganadería como plato fuerte con distintas razas y la Expo Nacional de Brahman. 4 días de intenso aprendizaje en la principal plataforma de negocios y capacitación. Expo Pioneros. Desarrollo Chaqueño. Del 29 de mayo al 1 de junio. Tener en cuenta que en piscicultura, a diferencia de otros rubros, nosotros tenemos 5 o 6 aspectos que cuidar, y con eso ya tenemos un programa productivo sustentable, rentable y exitoso. Tipo de terreno, disponibilidad de agua y la topografía. En el caso de que no tengamos terreno arcilloso
como el que vimos en la finca de Juan Pío Rivaldi en Isla Valle, ahí vimos algo muy innovador, que es reutilizar. En este caso, él reutilizó las cubiertas. ¿Por qué? Porque esa zona del terreno en Isla Valle es un tipo de arcilla que tiene muchos sólidos que van a la superficie, y eso hace que el agua permanentemente se vea, tenga un color blanquecino o color arcilla, que también es negativo. ¿Por qué? Porque evita la producción de algas. Por más que uno abone, permanentemente no se producen las algas por la presencia de esas partículas, micropartículas de la arcilla. Entonces, él lo que hizo fue reutilizar las cubiertas, y eso hizo que se compacte y que evite que vaya a la superficie las partículas de la arcilla, que en ese caso es negativo. Ocurre generalmente cuando la arcilla es blanca también. Entonces, esos son detalles importantes donde nosotros reutilizamos un material y le damos valor, y podemos seguir produciendo peces en estanque controlado por el hombre. Otra consulta que llegó: si podemos seguir haciendo siembra de alevines en el mes de junio. Cada vez estamos teniendo, va bajando temperatura. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando baja temperatura, los peces no se alimentan o disminuye el consumo de balanceado. Entonces, tenemos que cuidar ese detalle. Nosotros podemos hacer la siembra, pero no van a crecer, y va a llegar septiembre y vamos a tener juveniles, pero que en realidad ya van a tener 4 o 5 meses, que directamente empieza a subir temperatura y van a empezar a reproducirse, por lo cual nosotros no recomendamos. A partir de junio, julio, agosto, nosotros en este periodo tenemos que hacer todo lo que sea mejora. Tenemos que limpiar nuestros estanques. ¿Por qué? Porque muchas veces los productores no hacen limpieza y el fondo del estanque se llena de lodo. Entonces se carga el estanque y tenemos 1 metro de agua y el resto 50 centímetros de lodo. Eso es negativo. ¿Por qué? Porque con la profundidad de los estanques, nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos controlando la temperatura. La única forma, en forma natural, de controlar que tengamos temperatura óptima para el desarrollo de los peces es a través de la profundidad. Dijimos que era 1,50 promedio, y en la zona sur del país, que hace mucho más frío, tenemos que tener 2 metros aproximadamente. Varía también la sensibilidad. Los peces como el pacú son mucho más sensibles a la baja temperatura que la tilapia. Entonces son detalles que tenemos que ir cuidando cuando hablamos de construcción de estanque. Bueno, entonces este ya no es periodo de hacer siembra de alevines. Lo que tenemos que hacer es controlar el engorde, mejorar nuestros estanques, prepararnos para el mes de septiembre, octubre, donde se puede hacer nuevamente la siembra. También tenemos que controlar mucho en los días de lluvia. No se recomienda alimentar a los peces, porque va a ser un gasto que ellos no consumen. Y también cuando tenemos varios días de frío, como lo que estamos teniendo ahora. Si tenemos 3-4 días sin sol, con lluvia, no alimentar. Esperar unos días que suba la temperatura y ahí recién empezar a suministrar gradualmente. Eso también es importante. Se le da el boleo y se observa que los peces consuman el balanceado. Porque muchas veces uno, por no ser responsable y por tener otras ocupaciones, le da el boleo el alimento balanceado y se va. No observa que haya consumido. ¿Y qué está ocurriendo ahí? El alimento balanceado va para el fondo, no fue consumido por los peces, y eso contamina nuestros estanques y estamos teniendo una pérdida, tanto económicamente hablando, porque estamos tirando balanceado, y también estamos teniendo pérdidas porque no tenemos ganancia de peso en los peces que estamos criando en el estanque. ¿Se dan cuenta lo importante que es saber y conocer detalladamente el comportamiento de los peces y la parte técnica para tener una producción rentable? Si nosotros no sabemos que en días no consume balanceado, diariamente le vamos a dar una pérdida. Y también es importante el horario.
recomendamos darle alimento a partir de las 9 de la mañana aproximadamente, a partir de las 9, porque durante la noche no se produce el proceso de fotosíntesis, disminuye la concentración de oxígeno y los peces se estresan. Entonces a partir de las 9, donde ya tuvimos unas horas de sol, ahí ya están realmente bien nuestros peces, ya tenemos presencia nuevamente de plantas productoras de oxígeno y va a aumentar el consumo. Y a la tarde, a partir de las 5, las 6 de la tarde aproximadamente, 2 veces es lo que recomendamos. Lo ideal siempre son 3, pero hay que tener en cuenta también la ocupación. Entonces a la mañana a partir de las 9 de la mañana y a la tarde a partir de las 17, 18 horas. Varía también eso dependiendo del comportamiento y de del sistema de alimentación que ha recibido desde el inicio esa producción. Pero el de la mañana sí, con certeza a partir de las 9. A la tarde sí puede variar dependiendo de las zonas también. Entonces eso es algo importante que tenemos que cuidar, que tenemos que tener en cuenta para que los peces puedan realmente tener ganancia de peso y tengan 500 gramos o más llegando a los 6 meses. Entonces va a tener realmente filete, o si no lo que tenemos son peces con tamaño pero sin filete, que eso tampoco es rentable, porque no vamos a poder vender ni poder filetear. Son detalles importantes que debemos de cuidar. Luego la consulta también que nos llegó de dónde podemos adquirir los alevines. Se sigue comprando mucho de personas que llevan en camión alevines de distintas especies que no sabemos la procedencia. Entonces tienen que tener en cuenta comprar de centros que certifiquen calidad y que certifiquen en el caso de tilapia que se le realice el tratamiento para la reversión, teniendo en cuenta que cuando hablamos de tilapia tenemos que engordar machos. Si tenemos macho y hembra en un estanque, lo que vamos a hacer es realmente una reproducción, y la reproducción nos genera a nosotros ganancias si no nos dedicamos a la comercialización de alevines. Y para dedicarnos a la comercialización de alevines necesitamos de mucha infraestructura, necesitamos de tecnología, necesitamos mano de obra y mucho volumen para que realmente sea rentable. Por eso nosotros hablamos siempre de especialización de la producción. ¿Qué significa eso? Que los centros se dediquen a la producción de alevines, que el productor se encargue de engordar, de comercializar, de dar valor agregado a su producción y de esa manera cerrar el ciclo productivo, tener esa cadena de valor en la producción. También podemos darle como suplemento hojas de plantas que tengamos en nuestra finca. Puede ser hoja de mandioca, podemos darle leucaena, moringa, pero eso previamente tienen que estar 24 horas en el sol para poder desactivar cierta sustancia que disminuye la digestión de los mismos. Desde Poder Acuícola también estuvimos en contacto con la profesora del colegio Ejemplar de J. Augusto Saldívar, que es donde ellos están realizando la producción piscícola, tienen producción de tilapia y producción de pacú también, ya implementando tecnología porque ellos usan plástico, porque su terreno no es arcilloso, más bien es de tierra colorada y eso filtra. Entonces toda esta experiencia vamos a estar mostrándole a ustedes a través de Poder Acuícola todos los lunes en todo el país, y también se pueden comunicar con nosotros en el 0982 16 6357. No olviden de darle me gusta a la página de Poder Acuícola en el Facebook y compartir. Eso es importante para nosotros, de esta manera poder estar interactuando con todos ustedes y así ir replicando los casos exitosos. Lo que nosotros vamos a estar mostrándole a través de Poder Acuícola son casos exitosos y también experiencias negativas que han tenido los productores por no tener capacitación, por no capacitarse. Todo programa
antes de iniciarse se tiene que capacitar el productor, se tienen que capacitar los estudiantes y también toda la comunidad, involucrarse y formar líderes. Vamos a formar grandes líderes en piscicultura para que nuestro país también sea una potencia, no solamente en producción de ganado bovino, producción de soja, sino también en el área de la piscicultura. Como dijimos, 10% aprovechamos los recursos naturales, así que tenemos 90%, o sea, tenemos muchísimo por crecer. Son muchísimos los productores acuícolas de pequeña escala que pueden volverse medianos y luego ser grandes productores. En el país tenemos 4 grandes productores y en los departamentos de Caguazú, departamento de Paraguarí, Itapúa, San Pedro. Y los demás, todos son pequeños productores con ansias de seguir creciendo, con mucha voluntad de generar ingresos a su familia a través de la piscicultura y también alimento. Eso es algo que no tenemos que olvidarnos. Es importante generar ingresos, pero por sobre todas las cosas es de suma importancia generar alimento que sea de alto valor proteico y, como todos sabemos y vamos a repetir, todas las bondades que tiene consumir pescado para nuestra salud. Evita una enfermedad que reina en el mundo, que es la obesidad. Nosotros tenemos un alto porcentaje de obesidad, tanto en niños como en adultos, más del 60% hoy en nuestro país. ¿Por qué? Por una mala nutrición. Nosotros nos alimentamos, pero no nos nutrimos realmente. A consecuencia de la obesidad tenemos enfermedades como la diabetes, colesterol, triglicéridos. Evita enfermedades cardíacas, evita la diabetes, tiene omega 3. Es súper importante el consumir pescado durante el embarazo para el desarrollo neuronal. Es súper y de vital importancia. Entonces, a través de Poder Acuícola vamos a seguir trabajando, vamos a seguir sumando esfuerzos para poder hacerles llegar a ustedes toda la importancia de producir, de consumir pescado a nivel nacional. Antes de despedirme, quiero agradecer a todo el equipo de Mega Global que siempre hace todo el esfuerzo para tener las mejores imágenes para que le puedan llegar a cada uno de ustedes y podamos mejorar nuestra producción piscícola a nivel nacional. Nos vemos el próximo lunes. No se olviden de darle me gusta y seguir nuestra página en el Facebook. A través de Poder Acuícola siempre vamos a procurar, vamos a luchar para poder traerle las mejores imágenes en lo que es la producción piscícola, y de esta manera todos los lunes vamos a estar viéndonos a través de Poder Acuícola, y mañana martes le vamos a esperar para poder estar en contacto a través de Poder Incluir. Nos vemos el próximo lunes.